Buenos días, amigos y seguidores del canal de efemérides mexicanas e internacionales. Hoy es 1 de febrero y vamos al resumen del resumen. Comenzamos. Estamos estrenando mes. Has de saber que el nombre febrero proviene de februa, que era una especie de correa que se utilizaba en las lupanares como para tener unas fiestas muy sexosas, muy dadas a todo tipo de desmanes en ese campo. Esto durante el Imperio Romano. De hecho, el mes correspondía al 12avo, es decir, terminaba el año romano con el mes de febrero, para empezar con marzo, que era el primero. Pero después, con el corrimiento del calendario juliano al gregoriano, se decidió que empezara el año en enero, el que era el 11avo. Te anotamos que el día de hoy comienza el periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión. La bandera debe ser izada a toda asta. Esperemos que estos señores ya se pongan a trabajar. Hoy tenemos como dato interesante, el cometa C 2022 E3 ZTF tendrá su más cercano acercamiento a la Tierra el día de hoy, hecho que no había ocurrido en 50,000 años. Será visible el día de hoy y el día de mañana, obviamente por las noches, posiblemente desde el día, habrá que verlo. Y en el campo de las efemérides tenemos que en 1823, debido a las acciones de división del país promovidas por el embajador norteamericano Poinsett, el país está dividido, unos se van con los yorquinos, otros con los escoceses, que son masones, ambos bandos promovidos por Poinsett. Y entonces, entre Guadalupe Victoria y Antonio López de Santana fraguan un plan llamado Plan de Casamata, que tiene como objetivo derrocar a Agustín I, nuestro emperador en ese momento, por el descontento que prevalece en todo el país por su mal gobierno. En 1867, durante la segunda intervención francesa, las fuerzas republicanas al mando de los generales Mariano Escobedo, Jerónimo Treviño y los coroneles Pedro Martínez y Francisco O. Arce atacan y derrotan en Zacatecas, en la llamada Batalla de San Jacinto, a las fuerzas imperialistas del general Miguel Mirabón, quien logra huir. Como podrás observar, en esta zona donde grabo, pues hay patrullas, hay perros ladrando, mucho ruido en el ambiente. En 1873 fallece en Madrid, España, Gertrudis Gómez de Avellaneda, escritora hispano-cubana considerada la más grande poetisa que ha rimado en nuestro idioma. Colaboró en los principales periódicos de su época. También colaboró con la prensa literaria mexicana. La obra Museo Mexicano de 1843 contiene poemas suyos. Ella nace el 23 de marzo de 1816 en Puerto Príncipe, Cuba. En 1893, el diario El Demócrata empieza a ser publicado por parte de Genaro García Granados, con colaboraciones como la de José Ferrell, Joaquín Clausel y Querido Moeno. En 1896, en la Ciudad de México, nace Alfonso Caso y Andrade, quien será abogado, arqueólogo y antropólogo destacado. Hizo sus estudios en la Universidad Nacional de México, antecedente de la UNAM, donde obtuvo los grados de abogado y el de maestro en filosofía en 1920 este último. Fue profesor de diversas materias, de lógica, de epistemología, de arqueología mexicana, etnología general, en la Escuela Nacional de Altos Estudios, hoy la Facultad de Filosofía y Letras. También enseñó filosofía de Derecho en la Escuela Nacional de Jurisprudencia y arqueología mexicana en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA. De esta institución, además, fue su cofundador. Realizó exploraciones en Monte Albán desde 1930 durante 20 temporadas. Escribió gran cantidad de obras de arqueología. Él fallece el 30 de noviembre de 1970. Y al respecto de este tan importante personaje, te dejamos en la parte de abajo una semblanza para que vayas a leer más y conocer sobre él, su obra, y que pudieras tener un ejemplo para tu propio desempeño. En
En 1913 nace en Dallas, Texas, Estados Unidos, Waldine von Falkenstein, una de las generadoras de la danza moderna en México. Ella visitó nuestro país con el coreógrafo japonés Seki Sano, regresando en 1939 con el bailarín Winifred Winider, con una temporada de teatro en Bellas Artes, siendo invitada a armar la compañía oficial de danza de esta institución. En 1981 dirige un seminario para maestros de danza y coreógrafos sobre arte y pensamiento prehispánico en México. Ella fallece el 9 de agosto de 1993 en Cuernavaca, Morelos, un importante referente de la danza en México. En el campo de la actuación de la farándula, en 1943 nace en Caracas, Venezuela, el cantante ahora mexicano Enrique Guzmán. Funda con Jesús y Armando Martínez el grupo de los Teen Tops, quien no bailó con ellos, con lo que logra gran éxito con temas de rock and roll en México, muchos covers muy bien hechos. Graban 2 discos, luego de él se separa, como solista incursión en cine, televisión y teatro. Lanza 72 álbumes, 13 de ellos de oro. Asiduo radioaficionado, prestó su ayuda tras los terremotos de 1985 en México y en el paso de Gilberto, el huracán en Cancún. Actuó en Jesucristo Superestrella, todavía lo tenemos entre nosotros. En 1979 nace en Sonora el cantante y compositor Valentín Elizalde Valencia, llamado El Gallo de Oro. Enfocado a la música de tambora o llamada de banda sinaloense, compone temas como Corrido del Compa Carlos, El Escape del Chapo y Hoy No. Lanza 9 discos de estudio. Él muere el 25 de noviembre de 2006 en una situación muy lamentable que no quiero comentar. Recuerdo que en aquellos años, por ahí del 2003, sonaba una cancioncita mucho que hablaba de las papas y no sé qué tantas cosas que ya tenía metida yo hasta las orejas. Pero bueno, en 1999, en el campo del cine, muere el director, guionista, argumentista y actor mexicano Alejandro Galindo Amezcua, quien a lo largo de su carrera dirige principalmente cine urbano en filmes clásicos como Cuando México duerme, Campeón sin corona, Esquina bajan y La isla maldita. En total realiza más de 80 películas, además del documental Teotihuacán, Tierra de Emperadores. Él había nacido el 14 de enero de 1906. Recordemos que en esa época que él filmaba había la competencia entre el cine rural y el cine urbano. Las personas de la ciudad decían que se hacía demasiado cine de fuera de la ciudad propiamente, urbano. Y bueno, Galindo hizo trabajos principalmente centrados en la Ciudad de México. En 2005 muere el artista gráfico mexicano Ángel Bracho Meneses, considerado uno de los más destacados en su género, fundador del Taller de la Gráfica Popular. Él nace el 14 de febrero de 1911. Gracias a las referencias de Aurora Tobar, sabemos que en 2009 fallece en la Ciudad de México Ofelia Villanueva Garza, escritora de radionovelas y telenovelas, autora de la primera telenovela que fue transmitida en México por Canal 4. Entre otras, escribió Siempre te amaré en el 2000, El diario de Daniela de 1999, El maleficio de 1983, El derecho de nacer de 1981, El precio del cielo de 1959. Ella había nacido en Orizaba, Veracruz, en 1921. Qué importante personaje. Y en 2010 tenemos reportado el fallecimiento del productor y cineasta mexicano Rodolfo de Anda, tras permanecer algunos días hospitalizado por la trombosis y diabetes que lo aquejaban. Él participó en 150 películas, entre ellas Campeón sin corona y El hijo del charro negro. Él había nacido el 6 de julio de 1943. Y hasta aquí las efemérides mexicanas, pero ¿qué crees? Vamos a hablar de 2 o 3 detallitos a nivel internacional. En 1851 muere la escritora británica Mary Shelley, autora de Frankenstein o El moderno Prometeo, novela con la que su nombre pasa a formar parte de los inmortales de la literatura.
También es autora de El último hombre, que ya había nacido el 30 de agosto de 1797. También te reportaremos que en 1976 muere el científico alemán Werner Heisenberg, ganador del Premio Nobel de Física de 1932, por la elaboración de la teoría de la mecánica cuántica. Él había nacido el 5 de diciembre de 1901. Y también te mencionaremos que en 2016 los restos de un barco de 18 metros de 4.500 años de antigüedad son descubiertos en Egipto, en el yacimiento funerario de Abu Sir, cerca de El Cairo. El barco, enterrado en las piedras, cerca de una sepultura donde tradicionalmente se enterraban a personajes importantes del antiguo Egipto, pertenecen probablemente al propietario de la tumba. Eso estaba en especulación en ese momento, 2016. Y ahora sí, hasta aquí las efemérides del día de hoy, mexicanas e internacionales. Vamos a procurar mencionar cada día al menos una o dos internacionales. Que te la pases muy bien, gracias por tu atención a este video. Y si te gusta, dame un me gusta, suscríbete al canal. Ya llevamos 44 suscriptores. Y por favor difunde este canal, dalo a conocer a tus amigos. Ve al blog, abajo te dejamos la liga para que vayas a ver todas las efemérides que hemos colectado en estos años y que seas muy feliz en la lectura.